Hoy, esta sesión, muchachos, quiero que la dediquemos un poco de manera inicial a conversar de acuerdo al comunicado emitido por el Consejo Académico, para aclarar una serie de dudas, inquietudes y de paso generar una discusión y quizás una reflexión frente al acontecer actual en términos de nuestro semestre. ¿Listo? Para ello, Para ello, voy a compartirles la pantalla, vamos a visualizar el acuerdo. Listo. Ya todos lo conocemos, ya todos lo hemos leído, ya accedimos a él. Sí, ya todos tenemos conocimiento del acuerdo. Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí. Sí, Sí, listo. Muy bien. Aquí está el acuerdo y como ustedes pueden observar, estos artículos los resalté en amarillo porque todos y cada uno de los contenidos acá en este acuerdo son importantes. Sin embargo, en estos artículos subrayados es donde se concentra como las mayores inquietudes que los estudiantes y la misma comunidad académica y de la institución tiene referente al acontecer, pues, como tal de nuestro semestre. Entonces, los vamos a leer y los vamos a reinterpretar para que vayamos clarificando información. ¿Listo? El artículo cuarto dice, una vez finalizada la emergencia sanitaria, se retomará la presencialidad, es decir, según la directiva número 04 del 22 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, después del 30 de mayo del año en curso, el desarrollo de los programas académicos con registro calificado en modalidad presencial deberá realizarse como se venía haciendo de acuerdo con las características propias de esta modalidad, salvo se dé otra orientación por parte del gobierno y o Ministerio de Educación Nacional. Este artículo responde precisamente, muchachos, al hecho justificado en términos de directriz de norma a través del Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación. ¿Por qué a las instituciones de educación públicas, sea de bachillerato, de colegio, las mandaron para la casa, ¿cierto? Eso ya estamos claros con eso. Es decir, esto no se lo inventó el Politécnico, no se lo inventó otra institución. Viene dado como bien dice acá, por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? Y nos dice acá que a partir del 30 de mayo se pretende volver a la normalidad académica presencial, ¿cierto? O sea, esto va a variar, muchachos, dependiendo de la evolución de la contingencia, ¿cierto? En materia de salud pública. Pero esta es la disposición inicial por parte del gobierno. Muy bien. Artículo quinto. Los docentes de tiempo completo y de cátedra continuarán el desarrollo de los contenidos de las asignaturas, dando acompañamiento a sus estudiantes a través del uso de las tecnologías de información y las comunicaciones TIC, plataformas colaborativas y herramientas digitales, respondiendo con creatividad a las exigencias de este momento histórico de autocuidado y cuarentena, procurando minimizar el efecto de las carencias individuales de algunos recursos. Por otro lado, la institución conservará y respetará las condiciones laborales y o contractuales de sus docentes, quienes a su vez entregarán las evidencias de las actividades desarrolladas durante este periodo a los coordinadores académicos o de área, y estos a sus respectivos decanos. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Aquí en este artículo se nos está haciendo la salvedad en términos de garantías que van a tener los docentes de tiempo completo y de cátedra para continuar el desarrollo de las asignaturas, o sea, adelantando contenidos. Se imparte la directriz de utilizar las TIC, plataformas colaborativas y diversidad de herramientas digitales que apoyen precisamente el adelanto de los cursos. Y este término de la creatividad que mucho ha causado cierto estupor eh, y que ha generado cierta discusión, ha ocupado pues como espacio en el debate del Politécnico.
Esta creatividad básicamente, muchachos, la podemos entender como las recursividades e idoneidades que nosotros como docentes y en acompañamiento con los estudiantes debemos de propiciar y proponer para desarrollar correctamente una clase y adelantar contenidos bajo esta modalidad virtual, ¿cierto? Entonces a eso se refiere como ese término. Yo aquí empiezo a desmitificar un asunto, muchachos, de la virtualidad. La, virtual, la formación bajo la modalidad virtual no solamente está enfocada a la utilización de plataformas como estas, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, no son videoconferencias, eh, eh, Kevin, intenta, por aquí Kevin está diciendo que no la deja escuchar nada. Salte otra vez de la, exacto, sálgase de la aplicación y vuelve a entrar. Listo. Bueno, muchachos, volviendo a este tema, cuando acá se nos plantea entonces que es la utilización de diversas herramientas digitales y perdón, estábamos hablando de la educación virtual, ¿cierto? Desde la orientación pedagógica y metodológica de la educación virtual, esta no está comprendida solamente en la utilización de herramientas como la que estamos utilizando en este momento. No, es el conjunto de acciones y el conjunto de recursos que de manera articulada se emplean para responder a un proceso formativo utilizando toda una serie de estrategias digitales. Entonces, no es solamente la utilización de plataformas como estas, sino que hay que utilizar e implementar otros recursos digitales que respondan precisamente a las necesidades formativas y de acuerdo a las dificultades y posibilidades que los estudiantes tengan en función en función de la utilización de estas herramientas, ¿cierto? Entonces, no es una cuestión, muchachos, no es una cuestión, muchachos, de que el profesor tomó una decisión de implementar la plataforma Zoom y luego esto y luego aquello. No, esto, para que nos detengamos un momentico y pensemos a manera de reflexión, porque yo decidí a manera de propuesta incluso implementar la utilización de la plataforma Zoom apoyados y reforzados a través de correos electrónicos que acostumbro a enviar uno por lo menos semanalmente y la utilización de nuestra carpeta del Drive que está activa desde casi entre la primera y segunda semana de inicios del semestre, ¿cierto? Entonces, chicos, primero, la plataforma Zoom, que ahorita les voy a hacer otra propuesta porque hemos sabido que esto se nos para bastante, eh, pero las plataformas como estas me permiten tener un contacto más directo con ustedes, face to face, escucharlos, ¿cierto? Quizás verlos. Es la primera acción. La segunda viene reforzada con el correo institucional, el correo que yo les envío semanalmente, porque nos sirve como mecanismo de información, como un canal directo de información. Y adicionalmente está la estrategia de la carpeta del Drive, porque es un repositorio de archivos y de información que nosotros nos sirve mucho para consultar de manera oportuna y adecuada la diversidad de informaciones que nosotros necesitamos para trabajar, ¿cierto? En ese sentido, yo me pensé este asunto de la virtualidad, perdón, para efectos de nuestros cursos, de nuestro curso, perdón, y también estoy implementando eh, en otras asignaturas. Listo. Aquí en este parágrafo nos dice, que por otro lado la institución conservará y respetará las condiciones laborales contractuales de los docentes, sí, muy bien, quienes a su vez entregarán las evidencias de las actividades desarrolladas, muy bien, eso es una tarea que a nosotros los profes nos toca, ¿cierto? ¿Qué consiste? Y por eso estamos grabando también estas sesiones y es dejar una evidencia del trabajo que se viene realizando, ¿cierto? Para dar cuenta del proceso formativo, pero también la estoy grabando por una razón también, atendiendo a las diversas dificultades que atraviesan muchos estudiantes en materia de conectividad, ¿cierto? De acceso a Internet y obviamente acceso a ciertas plataformas, aplicaciones, espacios virtuales, etcétera,
una de las posibilidades que se le está brindando al estudiante, una de las garantías más bien, es que ellos puedan volver a ver, así no pudieron, si no pudieron asistir a clase, puedan ver lo que nosotros hicimos en clase, ¿cierto? No sé si ya revisaron el canal de YouTube que yo creé y donde estoy alojando estas grabaciones de los encuentros que estamos teniendo para que ustedes también recuerden lo que hemos conversado. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, Muy bien. Kevin, ojalá logre solucionar esto. Bueno, gracias por el apoyo, chicos, en asesorando a Kevin, ¿cierto? Mientras yo prosigo acá. Muy bien. Artículo sexto. Hasta tanto se establezca la terminación de la emergencia sanitaria y se convoque a clases presenciales, no se realizarán las evaluaciones concertadas en cada asignatura, pero sí se avanzará en los contenidos virtuales. Importantísimo esto, y esto alcanza a solucionar las diversas inquietudes y preocupaciones que ustedes tienen. ¿Qué nos está diciendo acá el artículo, este acuerdo? Que nosotros vamos, ¿aló? Sí, que nosotros vamos a adelantar temas bajo la modalidad virtual, utilizando todas estas herramientas, estos dispositivos en la medida de lo posible, pero no vamos a evaluar. Esa es una de las garantías que se le está dando a los estudiantes. No vamos a evaluar, vamos a avanzar en los contenidos curriculares. ¿Listo? Artículo séptimo. La institución brindará las debidas garantías en términos de no afectación de los contenidos curriculares y respeto a la composición evaluativa para quienes tengan limitaciones en el acceso a las herramientas enunciadas y garantizando para todos las condiciones de calidad reconocidas en los registros calificados de cada programa académico. Aquí, chicos, se sigue haciendo la misma salvedad de no afectar los contenidos temáticos del currículo, es decir, de la asignatura nuestra, y respetar cómo está compuesto nuestra concertación de evaluación. Es decir, la concertación de evaluación en términos de los temas que hay que evaluar sigue vigente. ¿Qué es lo que cambia? Las fechas de entrega. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario de este asunto? Que los estudiantes también me lo han venido manifestando de manera reiterativa. Que profe, que ya cuando entonces, según esto, regresemos a clases presenciales, entonces, profe, nos van a atiborrar de los trabajos para entregar. La respuesta es no. Aquí estamos dando, la institución, de acuerdo a esta comunicación, estamos dando se nos está dando, perdón, la garantía de que desarrollemos los contenidos del curso de esta manera virtual. Y cuando lleguemos a clases en el Politécnico, es decir, nos encontremos cara a cara, estemos en el salón, tenemos que reconcertar la evaluación, es decir, la concertación de evaluación, pero en términos de fechas de entrega. Entonces no quiere decir de que esto, suponiendo que la contingencia se supere en 2 semanas y a la tercera semana de abril, por ejemplo, vamos a ingresar a clases presenciales y entonces yo les voy a pedir el trabajo. No, hay que mirar los tiempos de una manera prudencial y obviamente esto nos va a conllevar a la institución a correr un poco y a reacomodar el calendario académico, el cronograma. ¿Listo? Entonces, aquí ya vamos a empezar entonces a hablar en términos de nuestro trabajo, nuestros compromisos que vamos a asumir de aquí en adelante bajo la modalidad virtual. Muy bien. Chicos, preguntas, inquietudes hasta el momento. Profe, hola, ¿me repite por favor qué fue lo que acordaron entre todos para llevar, por favor, la modalidad virtual? No, no hemos llegado a eso, no hemos llegado Ok, a eso. Tan solo estamos interpretando más bien los artículos del comunicado del Consejo Académico, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está diciendo bajo la modalidad virtual y cuáles son las garantías que tienen ustedes como estudiantes, incluso nosotros como docentes? Listo.
ya vamos a empezar a hablar propiamente de aspectos metodológicos de la modalidad virtual que estamos implementando, ¿cierto? Etcétera. Pero aquí tan solo estamos leyendo de nuevo los artículos que nos clarifican un poco este asunto del semestre académico, del semestre académico. Muy bien, Esteban nos pregunta, ¿la semana de parciales también se verá afectada? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué acabamos de decir con el tema de las evaluaciones? Profe, ni siquiera sabemos si en una semana vayan a haber el doble o el triple de infectados. No Claro, sabemos, entonces no sabemos ni siquiera si se va a poder continuar con el semestre, o sea, ni siquiera sabemos si se va a poder volver al semestre como tal. sí. Entonces, no me parece que se debería de seguir llevando estas medidas virtualmente, porque, pues primero, no sé si por parte mía nada más, pero aprendo muy, muy, muy poco así de esta manera Ok, y es muy, muy bueno. maluco estar aquí encerrado en esta habitación, disque aprendiendo. No sé, la verdad sí va a afectar no solamente en la semana de parciales, sino en la entrega de todo, la verdad. Para Esteban que preguntaba. Pero, profe, no sé hasta qué punto sería necesario o sería adecuado, más bien adecuado, llevar el aprendizaje pues, por medio de estas cosas, Ok, ya que igualmente nosotros no solamente tenemos un trabajo individual, sino que también nos estamos comunicando con nuestros compañeros y me parece que reunirnos entre nosotros para la realización de una investigación también debería ser ok. necesario. Ok, Santiago, muy bien. Yo comienzo respondiendo a la diversidad de inquietudes que manifiestas, que son todas muy importantes y pertinentes. Comienzo comentando lo siguiente. El panorama actual nos está conllevando a repensar la educación en términos de sus modalidades, así también como el paradigma de la educación clásica presencial y obviamente la utilización de ciertos recursos atendiendo a lo siguiente, las serias dificultades que hoy por hoy tienen muchos estudiantes en términos de conectividad, acceso a Internet y obviamente acceso y utilización de herramientas tecnológicas digitales. Por otro lado, anudado a esto está la, digámoslo así, las falencias que tienen algunos docentes para implementar este tipo de estrategias. Es decir, esto involucra a toda la comunidad académica. Segundo, tanto las asignaturas bajo la modalidad presencial y virtual, todas y cada una de ellas tienen unas orientaciones pedagógicas, metodológicas y obviamente dentro del proceso formativo muy particulares. O sea, no es lo mismo ver una clase presencial que virtual. Se requieren un conjunto de acciones diferenciadoras para poder ver clases presenciales y virtuales, tal cual lo que tú estás mencionando. Y es que, por ejemplo, uno en la casa puede tener muchos distractores, pero ahí entra una cosa, es donde yo debo de acomodar o adecuar un espacio que me sea, valga la redundancia, adecuado para atender a este tipo de cosas. Segundo, por ejemplo, se recomienda en términos de virtuales, yo no me puedo extender más de una hora en una explicación porque hay unos tiempos de concentración determinados. Entonces, en términos metodológicos, compañero, se trata es que entre todos nosotros, o sea, ustedes y yo, miremos otras estrategias que nos puedan ayudar a limitar el enfoque virtual provisional que van a tener las asignaturas. Eso ya lo concertan ustedes con sus profesores, pero en mi caso ese es el llamado, ¿cierto? Ese es el llamado porque a que juntos construyamos propuestas de carácter colaborativas y que nos permita a nosotros asumir de manera adecuada de manera temporal un verdadero proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces a eso yo les quería ya plantear lo siguiente, a ver, tenemos hasta el momento el uso de la plataforma Zoom, ¿cierto?
con la imposibilidad que tiene de que muchos no se pueden conectar por cuestiones de acceso, de conectividad, y también porque esta plataforma ya descubrí una gran falencia que tiene y es que de manera gratuita nomás nos deja estar 40 minutos y hay que parar y luego volver a abrir una sesión. Ya he estado mirando otras y posiblemente vamos a implementar otras. Segundo, estamos dejando como evidencia y como un recurso para aquellos que no puedan acceder por diversas dificultades que están afrontando. Estamos dejando la evidencia de grabación de estas sesiones para que ellos las puedan ver después, ¿cierto? Y obviamente ustedes puedan volverla a ver. Tenemos el correo institucional, tenemos el repositorio que es la carpeta del Drive y específicamente en investigación 2 en este momento en que estamos. Estamos haciendo la recolección de información de fuentes primarias y secundarias para el estado del arte, que es un trabajo dispendioso, o sea, riguroso, de amplia consulta, de saber acomodar bien el texto. Y ya es una cuestión, Santiago, de mirar cómo yo puedo trabajar con mi compañero, ya sea, por ejemplo, comunicándome con él a través de WhatsApp y enviándome el trabajo con él. O sea, es mirar esas posibilidades. En el caso específico de investigación 2, con el estado del arte, y se lo digo por experiencia propia, uno lo que hace con su compañero de trabajo no es que de pronto los dos se peguen en un mismo computador a trabajar. Cada uno adelanta cosas y luego llegan y es como un muñequito, como un Frankenstein, van pegando, ¿cierto? La estructura y de esa manera se va armando el estado del arte. Entonces, son muchas cosas que si bien, compañeros, nos presentan hasta el momento dificultades, también tenemos que ver que estas cosas pueden representar oportunidades, ¿cierto? Y que procuraré yo en la medida de lo posible, dentro de este espectro, de esta modalidad virtual temporal, hacer todo lo posible para brindarles a ustedes un acompañamiento adecuado y efectivo en función del trabajo que ustedes tienen que hacer en este momento, ¿cierto? Porque en este momento estamos en la etapa de construcción del estado del arte, que sería el segundo seguimiento. Sería el segundo seguimiento. Primer parcial, que es un examen escrito tipo ECAES individual, todavía no se va a evaluar, obviamente atendiendo a la disposición de la reglamentación, ¿cierto? Pero entonces el llamado es, y este espacio quería que lo aprovecháramos entonces para discutir otras posibles estrategias que podemos seguir implementando para, para para sacar adelante pues en términos de proceso formativo, llevar a cabo los contenidos que nos corresponden ver. De hecho, también he implementado cosas que eso cabe dentro de la modalidad virtual. No sé si de pronto ustedes lo han visto. Los videotutoriales, los links que yo les referí en el texto anterior, ¿cierto? Eso nos sirve mucho. La modalidad virtual, y les recuerdo lo siguiente para aquellos que vayan a hacer más adelante, por ejemplo, una especialización, una maestría, un estudio de posgrado, un curso, que muchos de ellos ya están migrando a plataformas digitales virtuales. ¿Y qué implica eso? La reconfiguración del rol de los actores del proceso formativo, es decir, el papel del profesor y el papel del estudiante. Y en la modalidad virtual hay un trabajo muy fuerte del estudiante por cuenta propia, es decir, uno tiene que aprender a separar unos tiempos, incluso a modificar ciertos hábitos para crear otros. Entonces esas son como las posibilidades que nosotros vemos en este momento, Santiago, sin forzar investigación 2 a que sea virtual, a que sea virtual. Más adelante en la institución yo creo que tiene que reevaluar ciertas cosas en términos de replantearse sus estrategias formativas y pedagógicas para que muchas asignaturas puedan ser dictadas en la virtualidad con todos los requerimientos que se necesitan y otras que sigan siendo presenciales. O sea, esto es una medida cautelar de fuerza mayor donde todos y cada uno de nosotros nos estamos comprometiendo al proceso formativo. ¿Listo? Santiago, alcanzo ahí me alargué un poco en la respuesta, pero es más bien la reflexión que quería como hacer frente a esto y
responderte a la diversidad de aspectos que tú tocaste en lo que, en lo que nos compartiste. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra inquietud, compañeros? Están muy calladitos, calladitas. Pueden dejar las preguntas por el chat. ¿Qué opina el resto? Es bueno que conversemos un momentico de estos aspectos, muchachos, em, para ir dejando ciertas cosas acentuadas. Compañeros, ¿alguna opinión, sugerencia? Aquí caben las opiniones y sugerencias, muchachos. Recuerden que esto es un aspecto netamente colaborativo. Profe, no sé, la verdad sigo, no, yo sé que ya me aclaró muchas dudas Santiago. y ya, y sí, la verdad sí se puede tomar esta modalidad virtual como una nueva oportunidad, pero no sé, no quedo la verdad muy completamente conforme con Ujú, respecto a esta modalidad, sí. porque pues ya lo dije, no sé si será solamente cosa mía, pero no aprendo Ok, casi que nada. claro. Oh, totalmente. Profe, y otra cosa, me parece también una medida, la verdad, muy improvisada, porque, o sea, y no es como que se debería de tomar una medida drásticamente, porque ni siquiera sabemos cómo va a avanzar la enfermedad y toda esta situación. Entonces, a eso es a lo que me refiero, profe, a que nosotros estamos aquí improvisando, tratando de dar una clase y dando todo de nosotros como para recibir una clase así, pero ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar con el mundo. Entonces, adelantemos de a poquitos y miramos a ver qué vamos pasando. No, vea, No. el tema aquí no es de adelantar de a poquitos, aquí tenemos es que ver temas, ¿cierto? Ya, por ejemplo, la semana que viene yo ya les debo explicar cómo se construyen los objetivos. La clase sigue siendo tal cual. ¿Qué tendríamos que mirar en este caso de la virtualidad? ¿Cierto? Que no solamente sería de pronto a ustedes mostrarles la típica diapositiva, por ejemplo. Yo tendría que repensarme otros recursos para seguirles a ustedes ilustrando en ese aspecto, por ejemplo. ¿Cierto? A su misma vez, si ustedes consideran necesario que se pueda, a manera de propuesta, algo que les gustaría que viéramos, es excelente. ¿Sabes? Que no solamente es lo que yo les vaya a mostrar. Eso es lo que implica la virtualidad. Por acá me decían que si es un cambio brusco, claro, pero obviamente por las contingencias. Pero a ver, esta reacomodación como forzosa por la situación eh, de las asignaturas en la institución y a nivel nacional, claro que es un cambio muy brusco, totalmente. Totalmente. Pero no nos podemos quedar enfrascados en el problema, sino cómo le vamos dando solución a esto, dando garantías. Garantías en términos evaluativos y garantizando que aquellos compañeros que no se pueden conectar por cuestiones de acceso a Internet y la utilización de ciertos recursos lo puedan hacer. Pero aquí el llamado, muchachos, es un trabajo en colectivo. Es eso. Eso es lo que nos implica la virtualidad, muchachos, un trabajo colectivo, cooperativo entre todos. Ya cuando regresemos a presencialidad, obviamente se reacomodarán ciertas cosas, ¿cierto? Pero sí, Santiago, no, yo entiendo tus preocupaciones, no solamente la tuya, a muchos estudiantes les cuesta también todo este tema virtual, no quiere decir de que a mí me encante, no, hay cosas que también me parecen que tienen que ser vistas de manera presencial, pero el llamado en este momento es a que saquemos en feliz término lo que podamos avanzar en la virtualidad, ya para que luego retomemos la presencialidad, la normalidad. No sabemos qué va, ojalá esto se supere lo más ligero posible. Si no se supera y si de pronto
en la institución o a nivel nacional, dentro del Ministerio de Educación Nacional, vemos que la virtualidad todavía está representando problemas y no se está asumiendo adecuadamente un proceso formativo, habrá que tomar otras medidas. Por lo pronto, este es el compromiso que estamos asumiendo todos. ¿Listo? Entonces es un asunto de motivarnos, de no quedarnos enfrascados pues como en el problema, hacer esto de manera muy didáctica y obviamente en la instancia en este momento que estamos, la instancia en la que estamos en este momento, en investigación 2 obviamente compete un trabajo de ustedes, porque ustedes son los que tienen que buscar la información, tienen que empezar a escribir el estado del arte. O sea, ahí hay un trabajo netamente de ustedes, independientemente si asisten a la clase o no, porque el estado del arte ya es una construcción muy propia del investigador, ¿cierto? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud adicional? Recuerden que pueden proponer aspectos que nosotros podamos implementar a manera de ilustrar ciertos aspectos, ciertas cosas del tema. No es que nos tengamos que atiborrar en este momento de muchos temas, no, esta reacomodación, así como nos suena, como es brusca, hay que irlo llevando paso a paso, no hay ningún problema. He tratado de ser muy explicativo, con mucha paciencia, porque es eso, muchachos, esa es la garantía, pues, que tenemos que dar al proceso formativo, ¿cierto? Chicos, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Profe, pues no, ya di mi punto de vista. Ok, Eh, Debería de hacerse una suspensión no solamente de esta área, sino de la verdad de la mayoría de áreas. sí. Pero sí, la verdad usted tiene razón, todo esto es un proceso formativo colectivo y pues deberíamos de buscar alguna manera o alguna propuesta al menos de que la gente al menos esté de acuerdo de si se debe continuar o no se debe continuar. Pues a ver, este asunto, muchachos, ya sí queda es como muy a disposición de ustedes porque ya hay una comunicación oficial por parte de la institución, ¿cierto? O sea, los compañeros que vayan a continuar en clase, aquí estamos es en clase obviamente. Que no me pude conectar, profe, no tienen ningún problema. Recuerden, estamos brindando la garantía de que los compañeros que no se puedan conectar puedan acceder luego a ese recurso, ¿cierto? Dejando esta grabación, está el correo electrónico, está la carpeta del Drive, tenemos tres estrategias. En otro grupo les comento que quisieron implementar un grupo de WhatsApp. Las redes sociales también caben en esto. ¿Cierto? Ya armamos el grupo en WhatsApp, donde ellos consideran que es importante por la comunicación tan directa e inmediata que se tiene, responder dudas, inquietudes y compartir información ahí. Entonces, no solamente tenían estas tres que les estoy mencionando, sino el grupo de WhatsApp. Es decir, miren que ellos ya se tomaron el atrevimiento de proponer cosas. Y uno también les propone a ustedes a manera de ilustrar ciertos aspectos, ciertos temas, ciertos conceptos que son necesarios ilustrarlos de otra manera. Esa es la tarea que, por ejemplo, a mí me queda, ¿cierto? Y que con todo el gusto, pues, se las compartiré. Eso sí, pues espero que utilicen las herramientas y los recursos que yo les facilito, como por ejemplo esos tutoriales que yo les referí, las bases de datos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Más preguntas, inquietudes, muchachos, referente a lo que han buscado de información en las bases de datos del estado del arte. O sea, yo quiero que me empiecen a manifestar todas estas inquietudes, a ver si abro en toda la otra sesión, porque esta ya se nos va a acabar. Y si continuamos entonces proponiendo otras cosas, haciendo propuestas, conversando del estado del arte, disipando diversas inquietudes frente a este trabajo que ya empezamos a asumir desde hace tiempecito incluso, desde hace más de una semana creo, con la identificación de las fuentes primarias y secundarias, la búsqueda de rastreo de información en bases de datos, las normas APA.
Sí, ¿qué más chicos tienen por ahí para mencionar? No hay preguntas, no hay otras inquietudes. Muy callados todos, todas. Muchachos, ya esto se va a acabar. Más que inquietudes, preguntas puntuales. Ni el chat dice nada por acá. Ok, muy bien. Bueno, muchachos, los espero entonces dentro de 8 días. Esta plataforma posiblemente la voy a cambiar por otra que nos permita seguir un poco más de corrido sin tanta interrupción. Em, y bueno, muchos éxitos y cuídense bastante. Nos vemos dentro de 8 días. Les estaré escribiendo correo. Atentos a él. Listo. Una feliz noche para todos y todas. Chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muy bien, muchachos. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, Daniel.